Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, por dicha. Qué bueno. Este, no sé si revisaron el material de la semana pasada, si respecto al material o respecto a alguna otra cosa, si hay alguna duda, así como particular. Al menos yo no, profe. Ok. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron leer el material? ¿Pudieron hacer algo de práctica? ¿Van entendiendo? ¿Sí? Solamente pude leer un poco, profe, es que estaba apretada con otros trabajitos. Ok. Recomendación, no dejarlo para el final porque se hace mucho, ¿verdad? Este curso es un curso realmente bastante intenso, ¿verdad? Nada más, para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, supongo que ahí que ahí se irán uniendo, ¿verdad? Pero entonces, empecemos a lo que vinimos. La semana pasada, pues dimos algo de tiempo, ¿verdad? Pensando en que era la primera sesión, pero em, empecemos de una vez. Este, hablamos de nomenclatura, ¿verdad? Nomenclatura de alcanos, nomenclatura de cicloalcanos. Hay un asunto ahí que vamos a ver si por acá. mm, que es la parte de la isomería conformacional. Los isómeros conformacionales, a mí me gusta más llamarlos confórmeros, porque no son isómeros de verdad. Es decir, son compuestos que existen en un instante, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver. Em, para representar las moléculas, a veces tenemos este, modelos. Uno puede comprar una cajita que viene con las figuritas, ¿verdad? Que parece un Lego, así con las formas, ¿verdad? Uno arma los tetraedros y todo eso. A veces son medio difíciles de conseguir, ¿verdad? Hay que mandarlos a traer por internet o así. Entonces, una alternativa es usar, por ejemplo, bolitas de estereofón o, por ejemplo, yo no tenía, realmente mi modelo no sé dónde está. Entonces, le saqué una de estas a los chiquillos, ¿verdad? Es una bolita y con esta bolita voy a construir un tetraedro, ¿verdad? Que es básicamente, em, mejor voy a dejar de compartir la pantalla para que esté viendo el video grande. ¿Verdad? Tenemos hacia el frente y hacia los lados. Y que se me hizo la otra patita. ¿Verdad? Entonces, más o menos esto es un tetraedro, ¿verdad? Es una figura que si yo la roto para cualquier lado, más o menos sigue manteniendo la misma, la misma estructura, ¿verdad? Tres, tres palitos en la base, ¿verdad? Y un palito hacia arriba, ¿verdad? Esos tres palitos en la base y ese palito hacia arriba es lo que normalmente representamos. Aquí hay una pizarra, por ejemplo, normalmente lo representamos. Pues esta pizarra está como diferente. Es que es como una pizarra compartida, ¿verdad? Tenemos la bolita en el centro, ¿verdad? Tenemos un palito hacia arriba y un palito hacia cada uno de los lados, ¿verdad? Y algunas veces entonces representamos cómo se vería toda la figura. Em, sí, vamos a ver cómo paro la pizarra. Ustedes sí están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ok, vamos a ver cómo la paro.
Híjole, pizarra 1, Pablo 0. Ok, aquí se abrió otra, pero ¿cómo la quito? Ah, esta es la otra pizarra. Y esta otra pizarra me parece que es cuestión de cerrarla. Ajá. Ok. Entonces, esta figura es el tetraedro, ¿verdad? Básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Pongamos, digamos, un caso sencillo que yo tengo una molécula en la cual yo tengo dos carbonos, ¿verdad? Imaginémonos que son dos moléculas sp3, ¿verdad? Es decir, cada una de ellas tiene este, 4 enlaces, ¿verdad? Y digamos inicialmente, para hacerlo sencillo, que cada uno de los grupos que hay acá son hidrógenos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo podría ver la representación de esta figura en términos de tetraedros, ¿verdad? Y yo tengo un tetraedro, voy a construir un segundo tetraedro, ¿verdad? Y entonces lo tengo, se me salió el palillo de dientes, ¿verdad? Tengo un tetraedro de cada lado. Eso sería más o menos lo que veíamos aquí en la pizarra, ¿verdad? Imaginando que en cada punta de estos palillos que quedan acá hay hidrógenos. Ahora bien, yo puedo pensar que este enlace como tal tiene rotación. ¿Eso qué significa? Que esta parte de acá rota. Es decir, yo puedo, por ejemplo, mantener uno fijo y rotar el otro. Entonces, eso es el conformer o la isomería conformacional, que yo tengo un instante en la que la molécula es así y tengo un instante en la que la molécula es así y tengo un instante en que la molécula es así, ¿verdad? O al revés, podría mantener este fijo y rotar el otro, ¿verdad? Un instante en que la molécula, ¿verdad? Que va rotando, ¿verdad? Ok, ahora, imaginémonos que yo quiero estudiar un poco eso. ¿Cuáles de ellos son más frecuentes? ¿Cuáles de ellos son menos frecuentes? ¿Y por qué? ¿Verdad? Entonces, para eso se utilizan dos tipos de proyecciones, ¿verdad? Bueno, se utilizan varios, pero en general vamos a utilizar, por lo menos por el momento, dos tipos de proyecciones. Hay una que se llama la proyección de Newman y hay una que se llama la proyección de Caballete. Entonces, vamos a ver, me siento como jugando tijeritas hoy, pero la verdad es que me gusta, no está tan mal hacerlo con modelos caseros, porque la verdad es que es algo que ustedes podrían hacer en la casa también, ¿verdad? Que, que sería de todas maneras algo bueno para que estudiaran y para que lo tuvieran en el examen. Vamos a ver. Em, la proyección de Newman sería, por ejemplo, que yo pongo un círculo, ¿verdad? Con un punto en el cual tengo 3 enlaces al frente y tengo, por ejemplo, ahí, 3 enlaces atrás, ¿verdad? Entonces, si yo dibujo la molécula anterior, es más, vamos a hacerlo en diferentes colores para hacerlo un poquito más claro, ¿verdad? Digamos que los de atrás son, ay, 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 ¿por qué se borró?
Vamos a hacer el círculo en negro. Ah, la pucha. Es que tengo que ponerle, ¿verdad? Vamos a hacer el círculo en negro. Voy a hacer los enlaces de atrás en anaranjado, ¿verdad? Y voy a hacer los enlaces del frente en celeste, ¿verdad? Entonces, los de un lado del enlace pueden ser los celestes, ¿verdad? Y los del otro lado del enlace son anaranjados. No voy a poner que son los átomos. Podría ser hidrógenos o podrían ser otras cosas, ¿verdad? De momento no tiene mayor importancia. Ya Entonces, entendí. ¿que sí entendiste o que no entendiste? Ah, disculpe, es que estoy con, es otra, era el acceso a Zoom. Es el acceso a Zoom que me estaba complicando, pero no, estaba pensando en voz alta. No, Ok, no he ok, dicho nada. no hay problema, ¿verdad? Este enlace que está aquí en el medio, ese enlace, ¿dónde está? En este punto, ¿verdad? Es decir, ese enlace no lo vemos. ¿Cómo sería? Yo voy a tomar mi modelito, ¿verdad? Y voy a cambiarle las patitas de un lado, que son palillos de dientes otra vez, por otros palillos de dientes que pinté con Pilot, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo estos que están en anaranjado. ¿Verdad? Ahí están los naranjas, de este lado. Y del otro lado, bueno, voy a dejarle los blancos, no importa. ¿Verdad? De un lado los naranjas y del otro lado los blancos. Los blancos serían como, bueno, voy a ponerle los celestes para que nos coincida con el dibujito que hicimos acá. A ver si nos ayuda a entenderlo un poquito mejor. Ok, ahí están los celestes, aquí están los anaranjados. ¿Cómo es la proyección de Newman? Entonces, como que yo se las ponga de esta manera. Aquí lo que es tal vez difícil es sostenerla para que ustedes la puedan ver completa, ¿verdad? Y esta patita está como medio torcida, ¿verdad? Vamos a girar un toque este. Ok. ¿Me captan más o menos cuál es la idea? Sí, profesor. Voy a hacerlo grande el video, ¿verdad? Es decir, ¿cómo lo agarro para tenerlos más o menos, ¿verdad? Esto está muy, muy grueso también. Profe, una consultita, esta parte que está explicando de la proyección de Newman, ¿en qué parte del libro se encuentra? Es que yo estuve pues leyendo y repasando por ahí, pero no recuerdo de haber visto esto de la proyección de Newman. En el material, en la parte de isomería conformacional, Ok, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la idea. Yo tengo 3 atrás y tengo 3 adelante. Y el enlace no se ve, ¿verdad? Lo representamos con un punto ahí, el centro del círculo, nada más. Entonces, para efectos de estudiar esta rotación, yo puedo dejar uno de ellos fijo. Digamos el de atrás fijo y puedo mover el de adelante. Entonces yo lo puedo tener ahí, en el que ustedes ven que el azul ocupa un espacio, el naranja otro, el azul un espacio, el naranja otro, ¿verdad? El azul un espacio, el naranja otro. O podría comenzar a rotarlo, por ejemplo, 60 grados, y voy a tener el azul encima del naranja, el azul encima del naranja, el azul encima del naranja. Lo puedo rotar otro poquito y otras veces van a estar alternos. Puedo rotar otro poquito, otra vez van a estar pegados, lo puedo rotar otro poquito, otra vez van a estar alternos. Ok, ahora nos vamos a la pizarra. Un toquecito para ver si puedo maximizar la pizarra aquí.
Entonces, ¿verdad? Si yo este lo giro 60 grados, voy a tener, ¿verdad? Estoy girando el del frente. Podría girar cualquiera de los dos, pero para hacerlo de una manera como sistemática, dejamos uno fijo y giramos el otro, ¿verdad? Aquí yo estoy girando el de adelante, ¿verdad? Estos prácticamente coincidirían ahí, ¿verdad? Uno sobre el otro. Si lo giro 60 más, ¿verdad? Tengo una que es parecida a la inicial. Si lo giro 60 más, tengo una parecida a esta, etcétera. Hasta que le doy los 360 grados, ¿verdad? Entonces, estas estructuras en las cuales uno está encima del otro se llaman eclipsadas, ¿verdad? Como un eclipse, ¿verdad? La luna encima del sol o algo así, ¿verdad? Y estas otras, en las que ellas no están pegadas, se llaman alternadas. Entonces, son más frecuentes las alternadas que las eclipsadas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos imaginamos que en estos grupos, ¿verdad? Imaginémonos que este grupo es como una pelota grande aquí y este como una pelota grande aquí. Cuando están eclipsados, están cerca uno del otro. Y eso genera repulsión en el espacio, ¿verdad? A eso le llamamos impedimento estérico o repulsión estérica, ¿verdad? Impedimento es más cuando no pasa, digamos, repulsión estérica. Ok. Me vengo al material. Entonces, imaginémonos que yo parto en uno en el que tengo un grupo metilo, ¿verdad? Que está representado con Me y con Me, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer esta misma rotación. El grupo metilo, bueno, aquí el que gira es el de atrás, ¿verdad? Aquí las tres del frente están fijas, el de atrás inicialmente está acá, ahora él rotó para acá y quedó a la par del hidrógeno, ¿verdad? Y este hidrógeno quedó a la par del metilo y este hidrógeno aquí quedó a la par del otro hidrógeno, ¿verdad? Ahora rota una vez más, o sea que este se mueve acá, o sea, como lo pueden ver aquí. Este se mueve acá, ustedes lo ven acá, y este se mueve para acá. Podemos rotarlo una vez más. Ahora este viene para acá, quedan los dos metilos pegados, ¿verdad? El hidrógeno para acá y el otro hidrógeno para allá. Ahora este metilo rota 60 más, nos queda en esta posición, ¿verdad? El hidrógeno rota 60 y el hidrógeno aquí rota 60. Rota una vez más, ¿verdad? Me queda acá y rota una vez más y me queda acá. Esta 7 es exactamente igual a la primera, es cuando ya le dimos toda la vuelta, los 360 grados, ¿verdad? 60, 120, 180, 240, 300 y 360. Ok. Si yo tuviera que representarlo como un diagrama de energía, vamos a ver, voy a volarme esto nada más para podérselos enseñar. Si yo tuviera que representar esto como un diagrama de energía, en general, las alternadas tienen un estado de energía más bajo. Es decir, yo tendría como que meterle más energía cinética al sistema para tener más de las conformaciones menos estables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta en el cual los grupos más grandes están opuestos uno al otro, ¿verdad? Que es el mismo caso del final, ese sería el estado energético más bajo, ¿verdad? El segundo estado energético más bajo serían las otras alternadas en las cuales los grupos voluminosos, que en este caso es el metilo, ¿verdad? Porque el hidrógeno es el más pequeño de todos, están más o menos cerca uno del otro, ¿verdad? Esas serían las del medio. Y tenemos después las eclipsadas, que son menos estables, en la cual la menos estable de todas es aquella en la que los grupos grandes están uno pegado al otro, ¿verdad? Ese es el estado energético más alto.
Y tenemos en las que las otras dos eclipsadas, que en las cuales tenemos metilo con hidrógeno, metilo con hidrógeno, metilo con hidrógeno y metilo con hidrógeno. Estas comparten un nivel aquí intermedio, ¿verdad? El del 2 y el 6. ¿Verdad? Entonces, este sería el diagrama de energía. ¿Verdad? Vamos a aprender un poco a construir los diagramas de energía. Puede ser que en alguna pregunta se les pida hacer un diagrama de energía. ¿Y para qué sirve el diagrama de energía? Bueno, eso tiene que ver un poco con reacciones y otras cosas que vamos a ver después. ¿Verdad? Pero queda más o menos clara esa idea. Sí, profesor. Ok, genial. Ok, la segunda proyección que vamos a ver es la proyección de caballete. La proyección de caballete sería, vamos a ver, me devuelvo al modelito. ¿Verdad? Que en lugar de yo verlas exactamente así de frente, en el que el enlace uno tapa al otro, ¿verdad? Y este enlace del medio no se ve, ¿verdad? Y lo representamos como un punto, como yo les decía. Como, vamos a ver, como que yo le haga aquí un punto. ¿Verdad? Ese enlace del medio está representado como un punto ahí. Ahora, en lugar de hacer eso, lo que hacemos es verla como de esta manera. ¿Verdad? En la cual yo tengo de manera inclinada el enlace de interés, ¿verdad? Tengo aquí en un triángulo los tres grupos que están atrás y aquí los tres grupos que están al frente. ¿Verdad? Que los vemos ahí de una manera como más plana. Entonces, por ejemplo, si yo me devuelvo a este ejemplo, ¿verdad? Aquí yo tengo uno arriba y otro abajo. Este que está abajo es el de atrás, ¿verdad? Es decir, estos tres que están acá son estos mismos tres que están en rojo, ¿verdad? Y estos tres que están azul son estos mismos tres que están al frente, ¿verdad? Y el enlace en verde, que en el primer caso era un punto porque lo estábamos viendo exactamente de frente, en este caso lo estamos viendo de medio lado. Entonces, esta proyección, ¿verdad? Aquí están representadas todas las mismas estructuras que vimos representadas en Newman en caballete. Esa proyección nos permite ver algunas reacciones que vamos a ver después en las cuales ese enlace del medio importa, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, ahí el metilo está representado como un Me, ¿verdad? Yo lo podría poner como CH3. Normalmente, cuando uno representa tanto sea en proyección de Newman como en proyección de caballete, uno se centra en en un enlace como tal. Es decir, vamos a ver, si yo tengo una molécula de este tipo y yo pretendo representar el enlace 3,4, ¿verdad? Que sería este 3,4 entre los carbonos 3 y 4. La molécula no tiene lado, yo puedo poner cualquiera de frente y cualquiera atrás. Digamos que este lado de la derecha es el frente, ¿verdad? Tampoco tiene que ser simétrica, esta es simétrica, pero no tiene que serlo, ¿verdad? Entonces yo podría representar al frente un metilo, otro metilo, ¿verdad? Los puedo representar, por ejemplo, con esa palabra Me, o puedo poner CH3, como ustedes quieren, ¿verdad? Y este grupo que está aquí arriba, ese, digamos que yo lo quiero poner con la nomenclatura común como terbutilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa parte de la estructura no me importa, lo que estoy viendo es a través del enlace 3 y 4, ¿verdad? Entonces podría hacer lo mismo en el otro caso. Digamos que yo pongo aquí el terbutilo, ¿verdad? Y pongo aquí un metilo y un metilo. Lo que les quiero decir es que hay una parte de la estructura que uno no necesariamente tiene que desarrollar. O por ejemplo, tal vez en lugar de terbutilo ustedes quisieran poner
Bueno, ahí hay un C, ¿verdad? CH3, 3, ¿verdad? Que es ese grupo que está ahí arriba. Es decir, esa parte, por ejemplo, como condensada, no nos interesa desarrollar. Ok, esa parte respecto a las proyecciones. La otra parte que nos interesa es una parte que tiene que ver con las reacciones de los alcanos. Los alcanos realmente, prácticamente, ajá, los alcanos prácticamente no tienen reacciones, ¿verdad? De hecho, a los alcanos se les conoce como parafinas. El líquido que uno conoce como parafina, como la cera de la candela y eso, es un alcano de alto peso molecular, de, digamos, de 20 carbonos o algo así, ¿verdad? El término parafina es como poco afín, como poco reactivo, ¿verdad? Es prácticamente no reacciona con nada. Entonces, los alcanos en general tienen como dos reacciones principales. Hay una reacción que es la combustión, ¿verdad? Que es la reacción en la que uno lo quema. Y hay otra reacción que es la halogenación radicalaria. La combustión no nos interesa verla con demasiado detalle, ¿verdad? La halogenación radicalaria sí. Aquí yo quiero que ustedes distingan, porque es importante, es una de las cosas que a veces les cuesta un poco, distinguir muy bien entre la reacción y el mecanismo de la reacción. ¿Qué es una reacción? Una reacción yo pongo reactivos, producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el producto principal de la reacción o cuál es el producto orgánico principal de la reacción, bueno, es el producto final, ¿verdad? Yo pongo esos dos reactivos, me genera un producto. Ok, hay otra cosa que es el mecanismo de la reacción, que también los vamos a detallar un poquito. ¿Qué es el mecanismo? El mecanismo es como el conjunto de pasos individuales que me llevan hasta el final, el producto final de la reacción. Es decir, yo tengo reactivos, pero esos reactivos me generan un intermediario, ¿verdad? Ese intermediario hace ahí alguna otra cosa, se modifica o lo que sea, reacciona con otro intermediario y me da un producto final, ¿verdad? Entonces es toda la secuencia de los pasos individuales, ¿verdad? Entonces, cuando contesten una pregunta en un examen, es importantísimo que ustedes sepan si se les está preguntando un producto de la reacción o se les está preguntando un mecanismo de la reacción, ¿verdad? Que son dos cosas muy diferentes. Profe, y más digamos con respecto a preguntas relacionadas a eso, Ajá. digamos, ¿qué indicios le da a uno la pregunta para saber si es un producto o si es un mecanismo? La pregunta lo debería indicar, Ajá. ¿verdad? Lo que pasa es que, aunque la pregunta lo indique, muchas veces se les hace un enredo, ¿verdad? Yo el semestre pasado que recibía un grupo en el laboratorio, yo les consultaba mucho cómo les iba, ¿verdad? Porque en el laboratorio, ¿verdad? Podíamos hablar un poquito más ahí de tú a tú. Me decían que siempre, y no solo, digamos, los que lo llevaron ese semestre, sino algunos que ya lo habían llevado, perdón, ese cuatrimestre o algún cuatrimestre anterior, me decían que muchas veces las reacciones casi no entendían. Y en general, trataban de pellizcar puntos de otras partes y eso lo hacían así como al medio bateo, ¿verdad? Pero de ahí, esto es una pésima estrategia, porque ¿qué pasa si no pellizcan muchos, ¿verdad? Si, además la idea de llevar el curso es que ustedes aprendan.
¿verdad? Entonces a mí eso, digamos, me desalentó un poquito, ¿verdad? O sea, la idea es que ustedes aprendan estas bases de estas reacciones, primero porque es un tema importante para la bioquímica, y segundo, porque también dentro de la parte de educación, ¿verdad? Si bien es cierto, los contenidos en este momento no son muy fuertes, digamos, en esta parte, ¿verdad? Yo creo que de orgánica, si se ve una cosa así como muy introductoria. En algún momento podrían serlo, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes manejen, y como siempre, ahí ustedes tienen que manejar un poco más que lo que manejan los que ustedes les vayan a enseñar, ¿verdad? Entonces, eso por esa parte. Entonces, ¿cuáles serían las reacciones como tales? Vamos a ver. La halogenación radicalaria, por ejemplo, podemos poner el ejemplo más básico que sería metano, ¿verdad? Se llama halogenación porque ocurre con los halógenos, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan de los halógenos, son los que están en el grupo 7 de la tabla periódica. Flúor, cloro, bromo, yodo, ¿verdad? Entonces, pongamos, digamos, con bromo, que es lo más común. Esta reacción ocurre en presencia de luz ultravioleta, que lo representamos como HNU, ¿verdad? Es se parece a una V, pero es una letra griega. ¿Qué es lo que pasa cuando uno pone estos reactivos? Que uno de los bromos o uno de los halógenos, ¿verdad? Puede ser un flúor, puede ser un cloro, puede ser un yodo, sustituye uno de los hidrógenos en el metano. Es decir, que un producto sería CH3Br y un segundo producto sería, un segundito para acomodar esto. Un segundo producto sería el hidrógeno que salió con el otro bromo, con el HBr, ¿verdad? Entonces, esos son los productos de la reacción. Y muchas veces, el que nos interesa, las preguntas, muchas veces ustedes verán que dice el producto orgánico principal, ¿verdad? El orgánico es el que tiene carbono, que es este. Muchas veces este no nos interesa mucho. Aunque puede ser que alguna pregunta les diga todos los productos, ¿verdad? En cuyo caso hay que indicarlos todos. Pero por lo general el que nos interesa es la parte orgánica. El otro es un subproducto. Esa es la reacción, ¿verdad? Como tal. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de esa reacción? Es decir, ¿cuáles son los pasos individuales que me permiten llegar a ese producto? Entonces, estas reacciones de radicales libres, como les decía, ocurren en presencia de luz ultravioleta. Entonces, imaginémonos que tenemos un fotorreactor, ¿verdad? Es un tarro de vidrio, de acero, de algún material, en el cual, si es metano, por ejemplo, es un gas, o eventualmente puede ser si es un líquido, podría ser un recipiente de vidrio, ¿verdad? Con el líquido ahí. El bromo es un líquido, se puede evaporar, digamos, si uno quiere tener los gases en mezcla, ¿verdad? Y se le pone un poquito una luz ultravioleta fuerte, una lámpara. Se enciende un momento y se apaga. ¿Qué hace la lámpara? La lámpara le mete energía. ¿Y esa energía qué es lo que hace? Hace lo que se llama la iniciación. Perdón, que está muy feo escrito esto. Pongámoslo como texto acá. Es el paso 1. El paso 1 que se llama iniciación. ¿En qué consiste ese paso? Ok.
yo tengo entonces bromo, ¿verdad? Tengo un enlace. Ok. ¿Por qué se me borró el bromo? Tengo bromo, un enlace a otro bromo, ¿verdad? El bromo como compuesto es bromo 2, ¿verdad? Son dos moléculas de bromo pegadas. La luz ultravioleta lo que me hace es romper el enlace entre el bromo y el bromo. Y esto se le conoce como una ruptura homolítica. ¿Eso qué quiere decir? Que el enlace se rompe dejando un electrón de cada lado. Ok. En los mecanismos es muy importante representar el movimiento de los electrones y eso se representa con flechas, ¿verdad? Una flecha representa el movimiento de dos electrones. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que se mueve un electrón hacia cada bromo. ¿Eso cómo se representa? Con medias flechas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer acá una media flecha y una media flecha, ¿verdad? Es decir, si esto es una flecha completa, esto es una media flecha. ¿Me explico? Entonces, eso quiere decir que de esos dos electrones que hay en ese enlace, un electrón se va con un bromo y el otro electrón se va con el otro bromo. Eso es muy importante, digamos. También las flechas representan, como les decía, el movimiento de los electrones, no el movimiento de los átomos, ¿verdad? Cuando ustedes indican como, no, este átomo se mueve para allá con una flecha, eso está mal. Teóricamente, digamos, está mal. Ok, entonces esto me genera que un bromo se quedó con uno de los electrones y el otro bromo se quedó con el otro de los electrones. Estas moléculas son exactamente iguales, ¿verdad? Entonces yo podría, por ejemplo, borrar este pedazo de acá y decir que son 2 bromo punto. Ahí parece que dice 21 bromos, ¿verdad? Voy a hacerlo de esta manera. Ay, ay, ay. Voy a hacerlo de esta manera. ¿Verdad? Ese bromo, si ustedes recuerdan, el que tiene un electrón desapareado, lo vimos la clase pasada, se llama radical. ¿Verdad? Los radicales, como tienen el octeto incompleto, otra vez recordando química 1 y 2, como tienen el octeto incompleto, son moléculas muy reactivas, muy inestables. Entonces el bromo radical no se queda así, él busca reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pasamos a una segunda fase, que es el segundo paso del mecanismo. Eh, que se llama propagación. Otra cosa que es importante, ¿verdad? Estábamos hablando de que este es el mecanismo de una reacción en la cual teníamos, para recordarlo, metano más bromo 2, ¿verdad? Y eso ahorita hago la flecha porque aquí no la puedo hacer. Eso nos daba bromometano y ácido bromídrico, ¿verdad? Esta es la reacción global y estamos representando el mecanismo. Ahí me disculpan que no aparece eso en subíndices, ¿verdad? No los puedo representar ahí. Entonces, ¿qué es importante? Que de todo el metano y todo el bromo que uno puso ahí, y cuando uno encendió la lámpara un momento, fue una pequeñita cantidad de bromo la que se convirtió en radical, ¿verdad? Es decir, que todavía tenemos una gran mayoría de metano y bromo que está en estado molecular, ¿verdad? Que no se nos convirtió en radical. Durante la etapa de propagación, ¿qué es lo que pasa? Que esos poquitos radicales que se generaron
van a comenzar a reaccionar, ¿verdad? El bromo puede encontrarse con un bromo y provocar una reacción en la cual produce más o menos lo mismo. Entonces esa no nos importa mucho. Pero el bromo también puede encontrarse con una molécula de metano. ¿Qué pasa si ese bromo que tenemos ahí se encuentra con una molécula de metano? ¿Qué es lo que pasa? Este radical va a venir, va a reaccionar con uno de los enlaces, ¿verdad? Y me va a generar dos cosas. La primera es HBr, ¿verdad? Y la segunda es me está dejando el punto en el carbono. Es decir, ahora tenemos un radical metilo, un radical de carbono. Ok. Ahora, ese radical de carbono, este es un paso, digamos, 2.1, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y tenemos un paso 2.2, en el cual, ¿qué pasa? Este radical se puede encontrar a una molécula de bromo. Vamos a representarla completa mejor. No entiendo por qué me marca la pantalla y no se escribe a veces. Ahí, por ejemplo. Y la marca en la pantalla, pero no se escribió. Aquí, ¿qué pasa? Que este punto me reacciona con el enlace. Y eso me genera, en un caso, CH3Br y bromo punto. Ok. Entonces, ¿qué hace ese bromo punto? Se devuelve la reacción 2.1. Reacciona con más metano y me genera más radical metilo. Y ese radical metilo me reacciona con más bromo y me genera más bromo punto. ¿Verdad? Entonces, la reacción de propagación se llama así porque los poquitos radicales que habíamos formado en la etapa de iniciación, ahí comienzan a reaccionar. La 2.1, la 2.2, la 2.1, la 2.2, la 2.1, la 2.2, hasta que se van consumiendo todos los reactivos que tenemos ahí. ¿Verdad? Y los radicales son intermediarios. Al final me va quedando el HBr y el CH3Br, que son los productos de la reacción. ¿Verdad? Si los vemos arriba. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya la reacción está muy avanzada y ya prácticamente no queda metano en el medio y ya prácticamente no queda bromo en el medio? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una pequeña cantidad de radicales que quedaron por ahí. Ok, entonces voy a borrar, a borrar porque no me sale, ¿verdad? Pasamos a la etapa de terminación. ¿Verdad? Que esta sería la etapa 3. La etapa 3, ¿qué es? Que todos los radicales pueden reaccionar entre ellos. Por ejemplo, si yo tengo un bromo y otro bromo, ¿por qué de color? ¿Verdad? Si yo tengo un, vamos a hacerlo a mano alzada mejor. Yo tengo un bromo, tengo otro bromo, radicales que andan por ahí. Él me puede reaccionar uno con el otro para darme bromo 2. Esa es una opción, ¿verdad?
Otra opción es que un bromo radical se encuentre con un CH3 punto, ¿verdad? Y me generen CH3Br, ¿verdad? Y la última opción es que yo tenga dos CH3 radicales, ¿verdad? Me reaccionen uno con el otro y me generen etano. Ustedes me dirán que, por ejemplo, ese último no es parte de los productos que habíamos puesto de la reacción. Bueno, la cantidad de radicales es muy pequeña y por ende la cantidad de estos subproductos es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, no se consideran productos de la reacción. Un segundito. Espérame un segundito. Hola, hola, ya, perdón. ¿Entendida esta parte? Entonces, el mecanismo de la reacción involucra, en el caso de la halogenación radicalaria, la etapa de iniciación, la etapa de propagación y la etapa de terminación, ¿verdad? Mientras que en el otro caso, involucra solamente, no, vamos a ver, no es, ¿qué lo hice? Aquí está, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la reacción de metano con cloro, ¿verdad? El producto de la reacción de metano con cloro es básicamente lo mismo que vimos, solo que en lugar del bromo es un cloro, ¿verdad? Y el mecanismo de la reacción es esto, ¿verdad? La etapa de iniciación en la que se genera el radical, que siempre es en el halógeno, ¿verdad? La etapa de propagación en la que, ¿verdad? El radical que se generó reacciona con el metano en el primer caso y el radical metilo reacciona con el halógeno, ¿verdad? Y la etapa de terminación. Profe, ahí estoy, digamos, como un poquitito confundido, digamos, entonces, digamos, una, digamos, reacción como tal es cuando solamente se nos da el producto final de la reacción. Y el mecanismo es cuando nos presentan, digamos, paso a paso cómo se va dando la reacción, es así. Sí, por ejemplo, una opción es que yo le diga, vamos a ver, ¿cuál es el producto de esta reacción? Entonces, es un alcano con un halógeno y luz ultravioleta. Es una halogenación radicalaria. Así lo reconocemos, ¿verdad? Porque después vamos a ver otras reacciones también. Pero tenemos el alcano, tenemos el halógeno y tenemos la luz ultravioleta. Esos son los tres elementos. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que un halógeno sustituye a uno de los hidrógenos. Eso es lo que vimos, ¿verdad?
La reacción podría ocurrir varias veces, pero si está solamente una vez, entendemos que es el producto de monohalogenación, ¿verdad? Es decir, que es solamente un bromo. Entonces, aquí el bromo podría sustituir un hidrógeno de estos o un hidrógeno de estos. Da lo mismo, el producto en este caso es igual, ¿verdad? Sería CH3, CH2, Br. Por ejemplo, si yo les pido el producto de esa reacción, esta sería la respuesta, el producto orgánico principal de esa reacción. Se sustituye un hidrógeno por un bromo. Ahora, si les pido el mecanismo, entonces hay que empezar por la etapa de iniciación en la que el bromo se parte en dos, luego un bromo de esos, un bromo radical va a reaccionar con ese etano y me va a generar un radical etilo. El radical etilo va a reaccionar con más bromo, ¿verdad? Para producir más radical bromo. Y finalmente, todos los radicales que queden en la etapa de terminación pueden reaccionar entre ellos. ¿Me explico? Sí, digamos, el mecanismo es de detallar, ir detallando paso a paso cómo se llega al producto final y la reacción es indicar el producto final. Correcto. Normalmente se pregunta el producto. Puede ser que haya un caso en el que más bien tenga que indicar el reactivo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa si yo más bien pongo aquí un cuadro para llenar? ¿Verdad? Uno podría decir, bueno, y ahí el que va a ser el bromo, porque es el que genera esa reacción. ¿Verdad? Es su forma, digamos, de preguntar lo mismo. Hay que hacer ahí algunos ejercicios. Ahora bien, por ejemplo, en el caso del metano y el etano, todos los hidrógenos son iguales, pero puede ser que no lo sean, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ellos no lo son? Por ejemplo, el caso más sencillo sería el propano. Ya no voy a hacer, ¿verdad? Digamos que yo tengo hacerlo con otro colorcito más bonito. Imagínense que yo tengo propano, ¿verdad? Y lo pongo a reaccionar con cloro, ¿verdad? Ahí podría tener dos tipos de productos de monohalogenación radicalaria. Podría tener uno en el cual el cloro se agrega en un extremo o podría tener uno en el cual el cloro se agrega en el centro. La pregunta es, ¿cuál de ellos es el principal? ¿Cuál de ellos es el mayoritario? ¿Verdad? ¿Cuál ustedes creen que sea mayoritario entre esos dos? El, el mayoritario, ¿en qué sentido, profe? Entre el cloro y el propano. Ajá, imagínense que yo agarro un tarro, pongo cloro, pongo propano, enciendo la luz ultravioleta, Ujú, pasa la reacción. ujú. Se forman los dos, pero hay uno que se forma más que el otro. Normalmente la utilidad de las reacciones viene en eso, ¿verdad? O sea, hay uno que es secundario, que yo tengo una concentración más baja, y hay uno que es el principal. Entonces, ahí también, si yo les pregunto, por ejemplo, cuáles son todos los productos orgánicos, serían los dos. Pero si yo pregunto cuál es el mayoritario, ¿ustedes cómo creen que se pueda saber cuál de esos dos sería mayoritario? ¿Cuál de esos dos se Pues forma más? el, si tiene yo diría que el propano, porque tiene 5 carbonos y el cloro es apenas un cloro, ¿no? A ver, los productos, vamos a tratar de volvernos, los productos de la reacción. Ay, 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 ¿por qué se borra? Los productos de la reacción de propano con cloro son este de aquí, A, y este de aquí, B. La pregunta es, ¿cuál se forma más? ¿A o B? Ideas. Pero digamos, ¿cuál se forma más? Digamos, ¿cuál tiene más concentración es en el producto? Correcto. Bueno, yo pienso que es el propano, pero y no sé si Es que el habrá, propano no es digamos, producto.
El propano es reactivo. Los productos son 1 cloropropano y 2 cloropropano. ¿Verdad? El A sería 1 cloropropano y el B sería 2 cloropropano. Pero entonces no serían no tendrían como la misma concentración. Bueno, esa es una, digamos, una hipótesis, pero de hecho no. ¿Verdad? Otra vez, estos son los reactivos y estos son los productos. ¿Verdad? De esos dos productos, si uno pensara en la estadística, por decirlo de alguna manera, los carbonos de los extremos tienen más hidrógenos y el del centro tiene menos. Entonces uno podría pensar que tal vez el A se forma más porque hay más hidrógenos, pero de hecho no es lo que pasa. El mayoritario es el B, ¿verdad? Entonces este sería el mayoritario y este sería el minoritario. Profe, y eso es infalible, siempre va a ser el B, el mayor, y el menor va a ser el A. Ok, en este caso sí, pero la pregunta es por qué, bueno, no es infalible, pero es el método que utilizamos para predecir, ¿verdad? A veces hay casos en los que lo que uno predice en el papel, en la práctica no se hace así, hasta puede depender de la temperatura a la que uno lo haga o de cosas como esas, pero em, digamos, necesitamos una manera de predecirlo, ¿verdad? Y en general, la idea no es que ustedes se aprendan todas las reacciones, ¿verdad? Yo puedo poner cualquier reactivo, este, em, digamos, cualquier alcano con cualquier cloro, ¿verdad? Ustedes no se pueden aprender uno a uno cuál sería el producto mayoritario. Entonces, la idea es saber si hay algún método que me permita predecir cuál es el mayoritario. Entonces, esto tiene que ver con la formación del radical. El radical orgánico, que es la especie más, digamos, como el paso limitante de esta reacción, el radical orgánico, em, ustedes recuerdan que yo les decía que es una molécula con el octeto incompleto y eso la hace inestable. Entonces, en un caso tenemos un radical orgánico de este tipo, ¿verdad? En el caso del producto A y en el caso del producto B tenemos ese radical. Em, Hay una cosa que se llama el efecto inductivo dador. Los grupos alquilo, ¿verdad? Es decir, las cadenas de carbono, como que le regalan electrones, ¿verdad? Entonces, digamos, le meten electrones ahí. Y en este caso le meten electrones ahí, ¿verdad? Ese efecto inductivo dador em, hace que el grupo, este que tiene dos grupos de carbono a los lados, ¿verdad? Que sería este aquí, le hace efecto inductivo dador, el de la izquierda como el de la derecha, ese es el más estable. Y por ende, ese es el que se forma más. Entonces, para resumirlo de una manera más clara, si yo tengo uno metílico, es decir, que el radical solo tiene el CH3, ese es el menos estable de todos. Si yo tengo uno primario, es decir, que tiene ahí una cadena de carbonos en el radical, ese es más estable que este. Si yo tengo uno secundario, que quiere decir que tiene dos grupos, ese es más estable que este. Si yo tengo uno terciario, que tiene tres grupos, ese es todavía más estable que este. Si yo tengo uno alílico, la explicación de esto lo vamos a ver un poco más adelante en el curso, pero si yo tengo uno alílico, es decir, que está sobre un carbono en el cual el carbono de la par tiene un doble enlace, ese es más estable que el terciario. Y si yo tengo uno que tenga un anillo con
Esto se le llama benceno, que tiene 3 dobles enlaces conjugados, es decir, alternos, ¿verdad? O sea, que tenga este grupo ahí a la par del está el carbono y el de la par es este grupo, ese es el más estable de todos. Entonces, ¿esto de qué me sirve? Vamos a pensar en algunas reacciones ahí. Imagínense que yo les digo, bueno, yo quiero los productos orgánicos principales de estas reacciones. Voy a inventarme algunos. ¿Verdad? Eso con bromo 2 y luz ultravioleta. Esto con bromo 2 y luz ultravioleta. Esto con bromo 2 y luz ultravioleta. ¿Verdad? Entonces, uno se preguntaría ahí, ¿cómo sé yo cuál de esos va a ser? O sea, yo podría tener, por ejemplo, en este primer caso, el bromo aquí, 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 aquí o aquí. ¿En cuál de todos se me forma? Entonces me voy a ese criterio que venía en esa tablita. Este es primario, ¿verdad? Eso tiene que ver con la cantidad de grupos enlazados. Este es secundario. Este es primario. Este es primario. Eso lo pueden ver, ¿verdad? Este de aquí es terciario. ¿Sí lo pueden ver eso? ¿Cuál es primario, secundario, terciario? Cuando usted lo señala, profe, es la pregunta. Sí, es decir, si ustedes, si me entendieron la idea, ¿cuál es primario, cuál es secundario, cuál es terciario? Ah, sí, sí, sí. Ok, entonces, el terciario es más estable que el secundario y el primario. Entonces, como aquí hay un terciario y ese es el más estable, ¿verdad? El bromo se pega ahí. ¿Verdad? Ese sería el producto orgánico principal de esa reacción. Vamos a ver la de la par. Estos de aquí, estos 3 son primarios. Este es secundario, pero además es alílico, ¿verdad? Tiene un doble enlace a la par, ¿verdad? Este sería secundario y este sería primario. Este de aquí se le llama cuaternario. En los cuaternarios no podría haber reacción de halogenación radicalaria. ¿Por qué? Porque ya ese carbono tiene sus 4 enlaces, no puede tener un quinto enlace, ¿verdad? Eso iría contra las reglas de la hibridación, del octeto y de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, otra vez, si me voy a la tablita, vamos a ver si por aquí está, el alílico es más estable que el terciario, que el secundario, que el primario y que el metílico. Le gana el bencílico, pero no tenemos bencílico en esa molécula, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál posición se pone? En la posición alílica. Es decir, que el producto orgánico principal de esa reacción tiene un bromo acá. En el caso del último, ¿verdad? Primario, 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 cuaternario, primario, primario, secundario y terciario. Este de aquí, que es terciario, que tiene 3 grupos, sería el que en esa tablita está más arriba. Entonces, el bromo se agregaría ahí. ¿Verdad? Yo lo puedo representar para este lado o para este lado. Eso no tiene mayor importancia, ¿verdad? Las moléculas no tienen lado. Los enlaces, como yo les decía hace un rato, tienen rotación, ¿verdad? Ok, ¿entendida esa parte? Dígame que sí. Sí, profe.
Ok. La otra reacción que tienen los alcanos, de esta no vamos a ver ningún mecanismo, no nos interesa entrar mucho en detalles, es la reacción de combustión. La reacción de combustión es quemarlo, ¿verdad? Que es una reacción, de hecho, tal vez la que más se aplica, ¿verdad? Porque ustedes, ¿verdad? El gas de cocina se quema, las gasolinas se queman, ¿verdad? El diésel se quema, el gas natural se quema. La combustión, hay dos tipos de combustión. Hay una combustión que es la combustión completa, en la cual se mezcla con una cantidad importante de oxígeno para producir solo CO2 y agua, ¿verdad? Y hay combustión incompleta, en la cual se mezcla con una cantidad parcial de oxígeno, en la cual nos puede dar monóxido de carbono o en la cual también nos puede dar carbono sólido, ¿verdad? Entonces, em, por ejemplo, si ustedes tienen una llama que es más amarilla, que tiene menos energía, ¿verdad? Que forma hollín, como, qué sé yo, cuando uno hace, hay una carne asada, no sé, usted pone un tronco ahí, y si usted le acerca algo de metal, se le pone negro, ¿verdad? Porque se le está depositando el carbono sin reaccionar. Esa es una combustión incompleta. Por el contrario, cuando ustedes ven, por ejemplo, el gas de la cocina, que tiene un color azul, esa es una combustión completa. La combustión completa libera más energía. La combustión incompleta libera menos energía. Ok, ahí hay un grupo de ejercicios finales también. Les recomiendo hacerlos, ¿verdad? Si tienen alguna duda con eso, también los podemos revisar ahí en la próxima. O podemos revisar alguno, ¿verdad? Con el que tengan duda. Ok, así pasamos al tema que sigue. El tema que sigue es estereoquímica. Em, Estereoquímica es el material complementario, el grupo, perdón, el capítulo 3 del material complementario. Entonces, ¿qué son los estereoisómeros? Resulta ser que la historia es un poco que Pasteur comenzó a a investigar con ciertos compuestos que especialmente de origen biológico, ¿verdad? Que los encontraba, por ejemplo, en vinos, eh, como ácido tartárico, por ejemplo, que tenían una propiedad que es que rotan lo que se llama la luz polarizada. La luz polarizada es como que uno le mete un filtro y toda la luz se orienta en una sola dirección, ¿verdad? Y cuando pasa a través de ese tipo de compuestos, si la luz va en esta dirección, como que se rota, ¿verdad? Es decir, yo pongo un plano en el cual la luz va así y la luz se rota. En un ángulo dependiendo de el compuesto que sea y dependiendo de la concentración a la que esté. Entonces, así comenzó a descubrir que de ciertos compuestos, no sé, por ejemplo, ahorrar esto. Digamos que yo tengo un compuesto eh, como eso, ¿verdad? ¿Qué hay? Hay dos tipos de compuestos que tienen exactamente esa misma fórmula, pero que difieren en eso, en la rotación de la luz. La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? ¿En cuáles compuestos ocurre eso? Exactamente. En los compuestos en los cuales hay un carbono, o al menos un carbono, en el cual los 4 grupos que están enlazados a él son grupos diferentes. Entonces, Pasteur lo que encontró es que esos grupos o ese tipo de compuestos son como las manos. ¿Qué quiere decir que son como las manos? Que es una imagen en el espejo de la otra, ¿verdad? Imagínense que esta mano está dentro del espejo, ¿verdad? Es como el reflejo de esta otra, ¿verdad? Pero que no son superponibles. Si yo pongo una encima de la otra, ¿verdad? Me queda el gordo y el meñique. No son superponibles. Entonces, vamos a regresar al modelo de la plasticina.
Vamos a ver. Este moradito. Vamos a ver qué puedo utilizar para... Necesito algo más alto. Voy a bajar la cámara. Ok. No sé si los colores se aprecian bien, ¿verdad? Aquí está. Este es naranja, ¿verdad? Este es morado. Este es verde. Y este es blanco, digamos, el color de la madera. Ok, entonces vamos a hacer la imagen en el espejo de este. ¿Verdad? Tendría ese para ahí. Tendría hacia atrás el morado. ¿Verdad? Tendría, ay, ay, ay. Hacia atrás el morado. Hacia este otro lado tendría el celeste. ¿Verdad? Deje caerse. Y hacia arriba tendría el blanco. ¿Verdad? Es la imagen en el espejo, uno del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo los pongo uno encima del otro, ¿verdad? Por ejemplo, si ahí alineo está medio deforme este. Si yo alineo el anaranjado ahí, me quedó, ¿verdad? Estoy alineando dos de ellos, el anaranjado y el blanco. Y ustedes pueden ver que a la derecha está en uno de ellos el azul y en el otro de ellos el morado, ¿verdad? Y a la izquierda lo mismo. Si yo reacomodo el azul y el morado para que coincidan, en ese caso, el naranja y el blanco me quedan al revés. ¿Verdad? No hay manera, no existe la manera de superponer uno con el otro. Entonces, eso los hace compuestos diferentes. Es decir, tienen los mismos átomos enlazados, es decir, al mismo carbono tenemos enlazados los mismos grupos, pero están en un orden diferente. Por eso se llaman estereoisómeros, porque es un isómero en estéreo, es como espacial, ¿verdad? Como en el espacio. En el espacio están ordenados de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, esos son los compuestos que descubrió Pasteur. Esto, ¿por qué es importante? Porque hay muchos compuestos biológicos que son estereoisómeros. Por ejemplo, los azúcares, ¿verdad? Y por ejemplo, también en nuestro cuerpo hay muchos procesos que ocurren solo con uno de ellos, ¿verdad? Hay, por ejemplo, medicinas que un estereoisómero hace un efecto, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, un antiviral o un anticancerígeno, y el otro isómero no, ¿verdad? Cosas de ese tipo, para que ustedes lo tengan presente. Ok. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que yo tengo estos compuestos de acá. ¿Cómo puedo saber yo en cuál carbono de ellos hay lo que se llama como un carbono quiral, que es el carbono que genera esos dos compuestos, es decir, el carbono que tiene 4 grupos diferentes? ¿Cómo puedo saber yo cuáles de ellos lo son? Vamos a ver si los puedo pegar en la pizarra a estos. Ah, no, no se pegan.
Vamos a ver si lo intento uno por uno. Bueno, no se pegan. Vamos a ver, aquí en Word creo que hay una herramienta que es para esta, Draw. Ok. Ok, entonces, no, ya sé una más fácil. ¿Cuáles de esos cuáles de esos son quirales? Identifican algún carbono quiral, por ejemplo, en ese primer compuesto, en el limoneno, que es como el que le da el olor al limón. ¿Identifican algún carbono quiral en esa estructura? Ustedes puedan ver. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí solo tiene un enlace, es decir, que los otros tres son hidrógenos, ¿verdad? Ese no es quiral. Este de aquí es sp2, ¿verdad? Eso ocurre solamente en los sp3, tampoco es quiral. Este es sp2, tampoco es quiral. Este de aquí tiene un grupo, que es esta cosa de aquí arriba, un segundo grupo, ¿verdad? Si ustedes ven el anillo por este lado es diferente que el anillo por este lado. Profe, Ajá. bueno, una consulta, no sé si seré solo yo, pero no logro ver cuando usted está señalando la imagen. Sí, es correcto, no se visualiza. En las otras sí se veía, es solo en esta. En las otras sí, solo en esta. Nosotras sí, sí, profe. Ok, vamos acá. Gracias. Vamos a cambiar la estrategia. Mm, vamos a ver. Ahora sí se ve dónde señalo. Sí, Ok, gracias. Profe, ya. Entonces, por ejemplo, este de aquí tiene solamente un enlace, ¿verdad? Los otros tres son hidrógenos. Y hay tres iguales. Estos de aquí son sp2, esos no. ¿Verdad? Este de aquí tiene este grupo de aquí arriba, que es diferente al anillo hacia este lado, y que es diferente al anillo de este lado. ¿Verdad? Aquí hay un doble enlace que de este otro lado no está. No es igual. Ok, y el cuarto sería un hidrógeno. Los cuatro grupos ahí son diferentes. Eso quiere decir que, vamos a ver si este sí me deja rayar aquí. Ese es un carbono quiral. ¿Verdad? Tiene cuatro grupos diferentes. Este de aquí a la par tiene dos hidrógenos, ya con solo eso no. Estos dos de acá son sp2, ya con solo eso no. Este tiene tres hidrógenos, con solo eso no. Este dos hidrógenos y este dos hidrógenos. Entonces, ese es el único carbono quiral. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, al borneol, bueno, este tiene dos hidrógenos, este tiene dos hidrógenos, ¿verdad? Este de aquí, ¿verdad? El anillo por este lado es diferente al anillo por el otro lado, ¿verdad? Aquí tiene un OH. Tiene un metil, tiene esta parte de aquí arriba, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Los cuatro grupos son diferentes, ¿verdad? Eso quiere decir que este carbono de ahí es quiral, ¿verdad? Este del OH tiene OH, hidrógeno, este pedazo del anillo que es diferente para acá que para acá, ¿verdad? Entonces, ese es quiral. Este de aquí al frente, ¿verdad? El anillo para un lado y para el otro es diferente. Para acá arriba también es diferente y el cuarto grupo es un hidrógeno.
ese es quiral también. Este de aquí arriba, ¿verdad? El anillo para acá es diferente que para acá, pero tiene dos grupos metil. Ese no es. Ok. Este mismo es el borneol, nada más representado el anillo de otra forma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí uno puede ver que este es este de aquí, ¿verdad? Es espiral y este de aquí abajo es espiral. Y de hecho tiene un error, esto debería ser un OH acá, ¿verdad? Y este de aquí es espiral también. ¿Me captan la idea? Sí. Sí, profesor. Ok. Entonces, por cada uno de esos centros vamos a tener dos posibilidades, ¿verdad? Que estén ordenados de una manera en el espacio o que estén ordenados de otra manera en el espacio. Hay varias maneras de representar eso también. Aquí utilizamos dos proyecciones más, ¿verdad? Hay una proyección que se llama la proyección de cuña y hay una proyección que se llama la proyección de Fisher. ¿Cómo sería la cuña? Me devuelvo al caso de un compuesto como tal. Voy a hacerle un huequito a esta hoja. Yo aquí tengo nuestro famoso tetraedro, ¿verdad? Imaginémonos que yo pongo dos de estos sobre el plano, ¿verdad? Ahí tengo, por ejemplo, el blanco y el celeste sobre el plano. ¿Qué es lo que pasa con los otros dos? El morado aquí va hacia ustedes, ¿verdad? Hacia la pantalla. Se acerca a ustedes. Y por el otro lado está el, el anaranjado. El anaranjado se acerca a mí, es decir, se aleja de ustedes. Entonces, cuando yo pongo, me voy a la pizarra otra vez. Cuando yo pongo en un carbono 2 sobre el plano, ¿verdad? Y esos dos además juntos, ¿verdad? Los otros dos va uno saliendo del plano y el otro metiéndose en él, ¿verdad? Como yo les decía, uno hacia ustedes y uno hacia mí. La cuña rellena, es decir, esta de acá, que a veces se representa toda negra, eh, cuando uno la hace en el dibujador toda negra, pero si no, pues uno hace por lo menos el contorno ahí, ¿verdad? Esa es la que sale del plano. Y la que son unos puntitos así discontinuos es la que se mete en el plano. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, yo puedo tener uno que tenga un bromo acá, que tenga un hidrógeno acá, que tenga un metil acá, y que tenga, digamos, un etil, que lo voy a poner como ET acá, ¿verdad? O podría tener, por ejemplo, la imagen en el espejo de ese. Qué bueno, ¿por qué no? Podemos representarla. La imagen en el espejo sería que yo hiciera, y vamos a ver si yo tengo el carbono acá, ¿verdad? El CH3 acá, el etil acá, el hidrógeno acá y el bromo acá.
¿verdad? Esas son las dos posibilidades. La otra manera en la cual se representan estos compuestos es en la que se llama proyección de Fisher, ¿verdad? Esta, como tal, se llama proyección de cuña. Y hay otra que se llama proyección de Fisher. La proyección de Fisher es como una cruz. En esa cruz, yo asumo que los que están de manera horizontal salen del plano y que los que están de manera horizontal, de manera vertical, se meten al plano. ¿Cómo? Voy a tomar otra vez nuestro tetraedro. Imaginémoslo que lo pongo así. Entonces ustedes pueden ver ahí que de manera horizontal, ¿verdad? Representados en... Ya se me deformó un poquito. Vamos a ver, ahí está. De manera horizontal, ¿verdad? El azul y el morado van hacia ustedes. Y de manera vertical, el blanco y el anaranjado vienen hacia mí. ¿Verdad? Es decir, los que están horizontales salen del plano y los que están verticales se meten. Esa es la proyección de Fisher. Y son las dos maneras en las que usamos para representar en el papel los estereoisómeros. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y todo eso para qué sirve? ¿Verdad? Pues bueno, si son compuestos diferentes, lo primero que tenemos que hacer es ponerles nombre. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para ponerles nombre? Originalmente habían unas nomenclaturas como L y D, o más y menos, que estaban basadas en la rotación de la luz. Pero la rotación de la luz no tiene que ver con la estructura química. O sea, la rotación de la luz es algo que usted va a medir en el laboratorio. Entonces no nos permite dibujarla. Hay una configuración que se llama la configuración absoluta, ¿verdad? Que esas sí tiene que ver con la posición en la que están los grupos en el espacio. Para eso seguimos las reglas que se llaman reglas de Kahn, Ingold y Prelog, ¿verdad? Vamos a ver si cierro algunas ventanas porque ya ni me sale el documento. Abrí aquí un poco de Paint. Ok, vamos a ver. Ahora. Ajá. Aquí está. Las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, ¿verdad? Identificamos el carbono que tiene los cuatro grupos, los cuatro grupos diferentes enlazados a él, ¿verdad? Y analizamos en una primera instancia cuáles son los átomos directamente enlazados a él, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este compuesto, estos serían los cuatro átomos enlazados directamente a él, ¿verdad? Carbono, carbono, hidrógeno y cloro. ¿Qué es lo que dice la regla? Que el más pesado gana, ¿verdad? Entonces, entre esos cuatro, el más pesado es el cloro y el menos pesado es el hidrógeno. El cloro, si ustedes se fijan en la tabla periódica, pesa 35,5 y el hidrógeno pesa 1. Los dos carbonos están empatados, pesan lo mismo. ¿Cómo desempato? Para saber cuáles son 2 y 3, ¿verdad? O sea, ya el más pesado es el número 1, el menos pesado es el número 4. Me voy a ver los que están enlazados a esos dos, ¿verdad? En el caso del grupo que ustedes ven aquí a la izquierda, lo que tiene son 3 hidrógenos. Y en el caso del grupo a la derecha, tiene 2 hidrógenos y un carbono, ¿verdad? Los hidrógenos pesan 1, son los de menos prioridad. El carbono pesa 12. Y entonces, este grupo del lado derecho tiene la prioridad número 2 y el del lado izquierdo la prioridad número 3. Ok. Una vez que los tenemos de esa manera, ¿qué es lo que hacemos? Ubicar el grupo de menor prioridad viendo hacia atrás. ¿Verdad? ¿Para qué el grupo de mayor prioridad viendo hacia atrás? Vamos a ver, imagínense que el grupo de menor prioridad en este caso es el blanco. ¿Verdad? Entonces, si yo dejo el blanco hacia atrás y veo los otros tres,
Imaginémonos, por ejemplo, que este es 1, este es 2 y este es 3, ¿verdad? 1, 2 y 3 gira en este sentido. ¿Ese sentido es el de las manecillas del reloj o es el contrario al de las manecillas del reloj? Les pregunto porque en la cámara lo veo al revés, ¿verdad? 1, 2 y 3 gira de esta manera. En Ah, sentido de las manecillas. En el sentido, ajá, en el sentido de las manos. Ujú. Sí, perdón, es que sí, en la cámara. Estoy tratando de enseñárselos en la cámara, pero entonces me estoy dando la espalda a mí, ¿verdad? Sí. Si es en el sentido de las manecillas, a ese compuesto se le llama R, R, la letra R. Y si es en el sentido opuesto, se le llama S. Ujú. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, porque me imagino que así en el aire no se entiende mucho, ¿verdad? Em, vamos a ver este mismo compuesto. El 2-clorobutano. Nuestra pizarra. Ok. Aquí tengo cloro y aquí tengo hidrógeno. ¿Verdad? Entonces, este de aquí es número 1. Este de aquí es número 2. Este de aquí es número 3. Este de aquí es número 4. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dejar el número 4 viendo hacia atrás. En este caso está fácil porque, ¿verdad? Yo les decía que la línea punteada era viendo hacia atrás. ¿Verdad? Entonces, ese ya está viendo hacia atrás. Ok, entonces me centro en los otros 3. 1, 2 y 3. ¿Gira con las manecillas o gira en contra de las manecillas? En Contra. contra. Ok, entonces, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Se llamaría S, entre paréntesis, guión 2 cloro butano. ¿Verdad? El S indicando esta parte. Ahora, imaginémonos que yo tengo un compuesto en el que no están ordenados de esa forma. Por ejemplo, vamos a ver. em, ¿verdad? Un compuesto como ese. Tengo 4 grupos diferentes, pero ahora el hidrógeno está viendo hacia el frente. Entonces voy a asignar las prioridades. El hidrógeno es el número 4. ¿Verdad? Los otros 3 tienen carbono. El terbutil, ¿verdad? Ese carbono tiene 3 carbonos más. Entonces ¿verdad? El terbutil va a ser el número 1. Este tiene un carbono más, entonces ese va a ser el número 2. Y este es solo el metil solo, ese va a ser el número 3. Una manera es representarlo en el modelo, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, vamos a ver, lo voy a colocar como está ahí, ¿verdad? Y entonces el morado, perdón, sí, el morado es el metil, ¿cómo se llama?
El naranja es el terbutil, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El etil es el celeste y el hidrógeno es el blanco, ¿verdad? Entonces ahora lo anoto por ahí en alguna parte, le doy vuelta y lo vuelvo a dibujar. Esa es una manera. Hay otra manera, es que lo que no quiero es hacerles enredo, pero hay otra manera que es, digamos, uno lo puede ver en el dibujo si tienen una buena concepción de la parte espacial, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, yo roto los enlaces acá, ¿verdad? Este 3 pasa donde está el 2 pasa donde está el 4 y el 4 pasa donde está el 3, ¿verdad? Esa es una manera de hacerlo. ¿Cuál es la otra manera? Y digamos que puede resultar siendo tal vez la más fácil. En este caso yo tengo el grupo de menor importancia hacia mí, hacia el frente. ¿Qué pasa si yo lo hago como, ¿verdad? En este caso, yo digo, él gira, así como están, él gira en el sentido de las manecillas del reloj. O sea que sería R. Pero como el hidrógeno está hacia el lado contrario, es S. ¿Me explico? Más o menos, no. Sí, Ok. La otra manera es, y yo les recomiendo, que tal vez es lo más fácil, háganse un modelito con palillos y con una bolita de estereofón o algo así, ¿verdad? Entonces ustedes les pueden poner los números ahí, lo pueden ver en el modelo, y en el modelo pueden poner el grupo de menor importancia viendo hacia atrás y ver hacia dónde gira, ¿verdad? Esa es tal vez la otra manera que considero que es más sencilla. Ok. Esto en cuanto a la parte de la nomenclatura de la estereoquímica. Ok, ¿qué pasa ahora con las proyecciones de Fisher? Las proyecciones de Fisher, hay como giros permitidos y como giros prohibidos. Porque en la profe, ajá, perdone, ¿y ese con qué nombre quedaría entonces? ok, ¿Sí? después hay que irse a todas las, ok, sí, está buena la pregunta, ¿verdad? Después utilizamos todas las mismas reglas, ¿verdad? Ese compuesto es más o menos así. Entonces, ¿cuál es la cadena orgánica principal más larga? Esta de acá, ¿verdad? Se numerarían 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Los sustituyentes son 3 metiles, ¿verdad? Entonces, ese compuesto, digamos, el nombre sin considerar la estereoquímica sería 2,2, 3 trimetil pentano. Pentano, ¿verdad? No me cupo, pero bueno. Entonces dijimos que sería R, pero es S porque el hidrógeno está hacia el frente, ¿verdad? Entonces se le pone el S acá entre paréntesis. Gracias. A vos. La proyección de Fisher, ¿verdad? En la proyección de Fisher, lo que hay que hacer es dejar el hidrógeno arriba o abajo, ¿verdad? Porque ahí es donde quedan viendo hacia atrás. O usar la regla del antigiro, ¿verdad? Que es que si está viendo hacia el frente, nada más asumimos que es al revés a la que nos da. El asunto con esta proyección es que si ustedes rotan, hay dos maneras permitidas de rotar. Una manera es hacer un giro 180 y hay otra manera que es cambiar estos dos grupos, pero de manera simultánea, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un compuesto, digamos, CH3, CH2, CH3, digamos H y Br,
¿verdad? Yo lo podría girar todo en 180. ¿Cómo sería todo en 180? Me quedaría el bromo acá, el hidrógeno acá, ¿verdad? El CH3 acá y el CH2, CH3, ¿verdad? O podría hacer ese otro giro en el cual cambio simultáneamente los de los lados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tendría el CH3, aquí tendría el hidrógeno, ¿verdad? Aquí tendría el bromo y aquí tendría el CH2, CH3, ¿verdad? Cualquier otro giro que yo haga no me va a conducir a la misma molécula. Son solamente esos dos. Entonces, por ejemplo, en esta que representé aquí arriba, ya tengo el hidrógeno en una de las verticales, ¿verdad? Las verticales son las que quedan hacia atrás. Entonces, buenísimo, ¿verdad? Yo podría aquí, por ejemplo, decir, este tiene prioridad 1, este tiene prioridad 1, este tiene prioridad 2, este tiene prioridad 3 y el hidrógeno tiene prioridad 4. Ya está viendo hacia atrás ahí, ¿verdad? Entonces, este gira de esta manera, 1, 2 y 3, ¿verdad? Y ese sería R, ¿verdad? En el caso de este compuesto, yo puedo ver que la cadena principal está ahí, el bromo está en la posición 2. Entonces, ese compuesto, digamos, sería R, 2, bromo, perdón, el bromo en minúscula, bromo, butano. ¿Verdad? La cadena es de 4 carbonos. Ok. Vamos a ver qué nos faltó. Ok. Nos falta el material 4. Ese lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver. Una posibilidad también es que yo tenga más de un centro quiral. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un compuesto que tiene esta estructura. Profe, Ajá. disculpe una pregunta. ¿En qué parte del libro encuentro esto que estás explicando ahorita? El material complementario. En el capítulo 3 del material complementario. Perfecto, gracias. Por ejemplo, yo puedo tener una imagen en el espejo de esta manera. ¿Verdad? Esos compuestos que son imágenes en el espejo se llaman enantiómeros. ¿Verdad? Pero también podemos tener un tipo de estereoisómero en el cual, por ejemplo, digamos que aquí está el CH3, aquí está el OH, aquí está el CH3, aquí está el bromo, hidrógeno, hidrógeno. Y este también tiene una imagen en el espejo. ¿Verdad? El CH3 mejor lo voy a hacer como Me, bromo, OH, Me,
hidrógeno, hidrógeno. ¿Verdad? Entonces, esos dos de abajo, este es imagen en el espejo de este. Y los dos de arriba, este es imagen en el espejo de este. Ahora, este, con respecto a este, es un estereoisómero, pero no es una imagen en el espejo. A eso se les llaman se les llaman enantiómeros. ¿Verdad? Perdón, diasterómeros. El enantiómero es la imagen en el espejo. ¿Verdad? Por ejemplo, este y este son enantiómeros. Este y este son enantiómeros. Este y este son diasterómeros. Este y este son diasterómeros. Son estereoisómeros, pero no son imágenes en el espejo. ¿Verdad? Y hay un caso, que es el caso cuando tenemos lo que se llama un plano especular interno, que es un compuesto que la mitad de arriba es igual a la mitad de abajo. ¿Verdad? Digamos que yo aquí tengo Me y Me, bromo, bromo, hidrógeno, hidrógeno. Este compuesto, si yo lo parto a la mitad, es igual arriba o abajo. Ese tipo de compuestos no tienen enantiómero. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la regla de las estructuras de Fisher, yo eso lo podría rotar 180 grados. Y 180 grados sería el compuesto igual a la imagen en el espejo. Entonces, él no tiene imagen en el espejo. Este tipo de compuesto se le llama compuesto meso. ¿Verdad? Entonces, de hecho, el nombre de este compuesto sería meso 2,3 dibromo butano. Y hay otros, ¿verdad? Que serían los que no tienen el plano especular interno, ¿verdad? Con el bromo aquí y el bromo acá. Y la imagen en el espejo de ese, que esos sí son enantiómeros, ¿verdad? Porque ese ya ahí, yo cuando lo parto en la mitad, ya la mitad de arriba y la de abajo no son iguales, ¿verdad? Ese no tiene ese plano especular interno, entonces en ese caso no hay meso. Otra cosa más, ¿cómo uno le pone nombre a un compuesto que tiene más de un centro quiral? ¿Verdad? Digamos que tiene un centro quiral en 2 y en 3, y el de 2 es R y el de 3 es S, ¿verdad? Entonces uno le pone 2R, 3S antes del nombre, ¿verdad? Por ejemplo. Ahí, cuando es solo uno no se indica la posición, cuando es más de uno se indica la posición. Y creo que lo que nos falta es un tipo de estereoisómero que ocurre en los anillos. Los anillos, hay algunos que tienen, o sea, los anillos, digamos, aunque los enlaces normales tienen libre rotación, cuando uno tiene un anillo, pues él no puede rotar 360 grados, precisamente porque está enlazado con el mismo, ¿verdad? Es no sé, como una especie de rueda, ¿verdad? Uno no puede girar totalmente. Entonces, hay un tipo de anillos, imaginémonos en un compuesto de este tipo, ¿verdad? En principio, si yo sigo las reglas que habíamos visto, ese carbono no sería quiral. ¿Por qué? Porque si yo veo el anillo para un lado o para el otro es exactamente igual, ¿verdad? Entonces, en principio, no tiene un centro quiral. Sin embargo, este tipo de anillos que tienen dos sustituyentes, aunque sea simétrico, tienen dos posibilidades. Una posibilidad es que esos dos grupos vengan hacia el mismo lado y la otra posibilidad es que esos grupos vengan hacia lados opuestos.
Cuando los dos grupos van hacia el mismo lado, al compuesto se le llama cis. Y cuando los dos grupos van hacia lados opuestos, al compuesto se le llama trans. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el de la izquierda sería cis-1,4 dimetil ciclohexano. Y el de la derecha sería trans 1,4 dimetil ciclohexano. Ok. Ahí viene algo de práctica también, vienen unos ejercicios resueltos. Vamos a ver si se me quedó algo por ahí. Ok. Respecto a la evaluación oral, no los tengo a todos todavía, ¿verdad? No sé si es que han tenido problemas para acceder al documento o qué, ¿verdad? Pero hay algunos que no se han anotado. Ocupo que se anoten todos. Si no les sirve ninguno de los horarios, pónganme un correo con más o menos cómo es su disponibilidad de horario, ¿verdad? Una opción es, por ejemplo, eventualmente la próxima semana también quedarnos un ratito después de la clase, si es el único horario que les conviene. O podemos, yo puedo, digamos, si en algún otro horario podemos coordinar, de ahí veámoslo, pero sí necesito o que se anoten o que me escriban, ¿verdad? Para ver cómo coordinamos esa parte. Luego lo de la tarea, ¿verdad? Ya vi que algunos comenzaron a subir. Quería preguntarles cómo les va con eso. Si tuvieron dudas o tienen dudas con alguna de estas dos actividades que vamos a tener. Profe, Ajá. bueno, yo la duda que tengo es, ¿tiene que verse uno en el video para la No, tarea? no necesariamente. No necesariamente. Que se vea el producto sobre todo, ¿verdad? Si ustedes quieren aparecer, pueden aparecer ahí hablando, o si quieren nada más enseñar algo, lo pueden enseñar. Ah, bueno, gracias. Está bien. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? Profe, el examen oral tiene duración de 10 minutos, ¿verdad? Es así. No. Lo que vamos a hacer vamos a estar conectados simultáneamente 3 personas. Ok. Entonces ¿Y tiene cuánto? duración de media hora. Media hora. Un poquito menos, ¿verdad? Porque, pero sí, alrededor de media hora. Ok, está bien, profe. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué les pareció la estrategia de hoy con la plasticina y los palitos y todo esto? ¿Les parece que es claro? ¿Les parece que es confuso? ¿Les parece que es mejor? Y a pura pizarra, ¿qué tal les resultó? ¿Les resultó de provecho? La verdad sí, profe, para mí Sí, en mi caso sí fue provechoso. sí, para mí también. Ok, Igual para mí, igual para mí. excelente. Échenle ganas, ¿verdad? Yo insisto, o sea, este curso es un curso que requiere su dedicación, pero requiere que le, que le dediquen a estudiar. No basta con, con ver las sesiones, ¿verdad? O sea, hay que leer y hay que practicar, sobre todo hay que practicar, ¿verdad? Si acaso hicieran falta ejercicios, ahí podemos ver de dónde sacamos, pero es importante que practiquen. Profe, Profe, de hoy en 8 ahí yo tengo la famosa prueba oral. Eso es Ajá. lo que
Eso que es como una especie de examen corto oral, más o menos. Sí, o sea, deben estudiar la materia, ¿verdad? Se Ajá, les da, se les da ¿cómo se llama? Un ejercicio, se les ajá. da un tiempo para que lo analicen individualmente, ¿verdad? Y después les toca explicarlo, Ok, ok. Igual sobre capítulo 11 y todo lo del material complementario, me imagino que sí, ¿verdad? correcto. Ah, bueno, perfecto. Ok, no, no, esa es la duda, la duda mía, pero sí, sí, perfecto, ok. Va. Profe, más o menos el modelo de pregunta de los exámenes y así es como los que vienen ahí en las prácticas que tenemos en el material complementario. Sí, pueden ser sobre teoría, pueden ser sobre ejercicios, ¿verdad? En general estábamos tratando de sustituir por completo el libro con el material. Ustedes se darán cuenta que la gran mayoría de lo que viene en el libro viene en el material. Me parece que tal vez lo que de momento sigue estando en el libro solamente es algunas explicaciones sobre propiedades, ¿verdad? Propiedades de los diferentes grupos que se van viendo. Y también, bueno, el libro hace una explicación un poco más extensa de la parte más básica, ¿verdad? En el material estamos llegando a un nivel un poquito más profundo de las cosas. Ok. ¿Ok? Entonces, de ahí no, pues de mi parte eso sería. Yo les agradezco, ¿verdad? Y nos vemos cualquier cosa de bien 8. Ok, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Profe, todo lo que entra en el examen oral es lo que hemos visto hasta hoy y Ujú. la semana pasada. Sí, Ok, listo, listo. Muchas gracias. Una última, ¿verdad? Toda esta sesión virtual queda grabada para verla más adelante si hay que hacer uso de ella otra vez. En sí. mi caso, ¿verdad? Ujú, Más adelante, como lo hemos hecho con las otras, ¿verdad? Esto ujú, dura un rato mientras Zoom genera el video, ujú. mientras YouTube se sube y hace las comprobaciones de seguridad y todo eso. Y más Ok, tarde, ah, bueno. alguna hora, aparece ahí en el canal. Yo En les decía YouTube. que lo que yo les recomiendo es de darle seguir al canal y si quieren, le pueden dar la campanita como de notificaciones, ¿verdad? Entonces, cuando el video Ujú, se carga, él les manda ujú. un mensaje, les dice ya ahí está. Ah, bueno, pura vida. Ujú. Bueno, buenas noches.